Hola, soy Lizette Layton y hablaremos de los tipos de mutaciones y reparaciones del ADN. Las mutaciones son cambios en el material genético resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular. Estos cambios pueden ser heredables según el origen que tengan. Las mutaciones pueden causar efectos benéficos, neutrales o perjudiciales y existen tres tipos. Las mutaciones puntuales afectan solo un par de bases y se clasifican según la base que se haya cambiado. Si pasamos de pirimidinas a pirimidinas, se llaman transiciones. Si es de purinas a pirimidinas o viceversa, se llaman transversiones. Las mutaciones cromosómicas se refieren a los cambios que afectan la estructura del cromosoma. Si estos cambios afectan el orden de los genes, se les conoce como inversiones o translocaciones. Si estos afectan el número de genes en el cromosoma, se les conoce como inserciones, deleciones o duplicaciones. Las mutaciones genómicas ocurren porque aumenta el número total de cromosomas. Si afecta el genoma completo, se llama neuploidías, por ejemplo, el síndrome de Turner. Si es a un cromosoma específico, se llaman aneuploidías, por ejemplo, el síndrome de Down. Estas pueden afectar a células autosómicas o sexuales. Ahora hablaremos sobre alteraciones de secuencias codificantes. Aquí existen cuatro tipos. Las mutaciones silenciosas son cuando existe un cambio en la base del ADN donde la secuencia de la proteína no cambia, pero sí hay un cambio en los nucleótidos. Este es un tipo de mutación neutral. Ahora hablaremos sobre las mutaciones con cambios de sentido. Estas se producen cuando el cambio de un par de bases da lugar a la sustitución de un aminoácido. Estos cambios son muy importantes, pues dan lugar a la incorporación de aminoácidos, lo que podría volver a la proteína menos eficaz o incluso podría llegar a no tener ningún efecto. Las mutaciones sin sentido, o también llamadas de terminación, son cambios en el ADN que hacen que una proteína suspenda o termine su traducción antes de lo esperado. Esto da lugar a una proteína de menor tamaño o que no es funcional. Esto pasa por la sustitución de un par de bases que da lugar a la aparición de un codón stop. Las mutaciones con cambio en el marco de lectura se refieren a un cambio que implica la inserción o deleción de bases extra en el ADN. Lo más importante en este tipo de mutación es que el número de bases que se sumen o se resten no sean divisibles entre 3, ya que la célula lee los genes en grupos de 3 bases. Ahora hablaremos sobre las mutaciones en las regiones no codificantes. Estas pueden causar efectos en la expresión genética. La primera es en la región promotora. Esta podría aumentar o disminuir la tasa de transcripción. La siguiente es la del operador. Esta puede alterar la capacidad del gen para ser regulado. Después se encuentra la mutación en la secuencia 5' y 3' en la región UTR. Estas pueden alterar la capacidad del ARN mensajero para traducirse, así como su estabilidad. Y finalmente tenemos la secuencia de reconocimiento de empalme. Esta puede alterar la capacidad del pre-ARN mensajero para empalmarse adecuadamente. Supongamos que un organismo tiene un genotipo silvestre y, por medio de una mutación hacia adelante, se inactiva dicho gen. Aquí ocurriría una de dos cosas. Primero podría ocurrir una reversión, lo que restablecería la secuencia original, y la mutación supresora inactivaría la primera mutación, restableciendo el genotipo silvestre. Existen dos tipos de supresiones. Las intragénicas son los cambios en la secuencia de bases en un gen que modifica su expresión y origina un individuo mutante. Estas ocurren en un solo gen. Después están las intergénicas. Estas es cuando afecta a otro gen, generalmente los que están implicados en la traducción. Existen mutaciones donde los genes cambian de lugar en el cromosoma e incluso pasan de un cromosoma a otro. Estas mutaciones se llaman efectos de posición. Estos alteran la forma en la que los genes se transcriben y pueden provocar dos efectos. Uno es debido a las secuencias regulatorias y otro es debido a la translocación de los genes. Ahora, ¿qué causa las mutaciones? Estos cambios provienen de dos vías. Una son las espontáneas. Estas se refieren a cambios en la estructura del ADN que provocan anormalidades. La otra vía son las inducidas. Estas aparecen por la exposición a radiación, sustancias químicas, denominadas mutágenos o por infecciones virales. Respecto a la corrección de estos daños, la célula tiene distintos mecanismos de reparación. El primero es la reparación directa. Esta es realizada por una enzima capaz de reparar la lesión sin sustituir la base dañada. Y en esta existen tres mecanismos. Primero está el fotorreactivo, luego la alquiltransferencia y después la desmetilación oxidativa.
Después tenemos las escisiones de bases y nucleótidos. Estas son reparaciones indirectas que intervienen durante la replicación, la transcripción o sobre hebras fragmentadas. La reparación por escisiones de bases corrige daños oxidativos. Por otro lado, la escisión de nucleótidos repara daños causados por radiación, agentes mutágenos, etc. En la reparación por apareamiento erróneo se remueven las bases desaparecidas causadas por daños ya sean espontáneos, desaminación de bases, oxidación, metilación y daños en la replicación o recombinación. Aquí es importante mantener la estabilidad genómica y reducir las mutaciones durante la replicación. La reparación por recombinación homóloga es un sistema que detecta y repara daños que son generados por agentes químicos, físicos y radicales libres que derivan de quiebres en la doble cadena. Su eficiencia se debe a la proximidad entre las cromátidas hermanas. Así, se activa una cadena de reacciones junto con las proteínas de reparo que bloquean el ciclo celular. Por último, la reparación por extremos no homólogos corresponde a la reparación de quiebres de doble cadena. Este permite la unión de cadenas por sus extremos y no requiere de una secuencia complementaria u homóloga para su unión. Aquí, los extremos rotos son reconocidos por proteínas que mantienen a los dos extremos juntos. Por último, podría decir que la importancia de las vías de reparación de ADN es principalmente mantener la integridad del material genético, permitiendo así la defensa frente a agentes cancerígenos, fármacos, respuesta celular y susceptibilidad a agentes tóxicos. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.